www.neopoliticatv.org. Oficinas centrales, Quevedo 607 Centro, de Coatzacoalcos para el mundo. www.neopoliticatv.org. Libertad siempre en busca de la objetividad. Buenos días, mi nombre es Salvador Hernández Salinas, soy licenciado en Derecho, cuento con estudios de maestría en Derecho y doctorado en Derecho. Me dedico también al litigio tanto federal como local, así también imparto la docencia en diversas universidades de esta región. En esta ocasión me han invitado para impartir a ustedes, con el gusto muy atento, la plática sobre la pensión alimenticia. Primeramente hay que distinguir en qué consiste el derecho de los alimentos en la familia. El derecho de los alimentos en la familia nace con el parentesco y la filiación. Es el derecho de vida que tiene toda persona necesitada de esta prestación. Para que exista este derecho hay que reconocer tres requisitos fundamentales. Primero, que exista una necesidad del acreedor. Segundo, la posibilidad del deudor que debe darlos. Y tercero, el parentesco o reconocimiento legal entre ambos. De lo anterior se desprende que si no existe necesidad, posibilidad o parentesco, no puede nacer el derecho de los alimentos ni la obligación de proporcionarlos. El derecho de los alimentos son una obligación alternativa, porque el artículo 240 del Código Civil para el Estado de Veracruz señala: el obligado a dar alimentos cumple la obligación de dar alimentos, asignando una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia. De acuerdo también con el artículo 232 del Código Civil para el Estado de Veracruz, es un derecho y una obligación recíproca, lo que se interpreta como el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. Las características de los alimentos son las siguientes: es una obligación personal e intransmisible, es decir, que la persona obligada no puede designar a otra persona para cumplirla. No se transmite como una cesión de derechos. No cabe entonces la compensación de dar una cosa por otra. No caben tampoco transacciones o acuerdos personales. Requiere una declaración judicial, es decir, una sentencia o resolución de un juez. No se extingue por cumplirse si es que subsiste la necesidad. Las pensiones pasadas caducan. No se puede reclamar algo que ya ha prescrito. El derecho de alimentos comprende la comida, el vestido, la habitación, la asistencia para casos de enfermedad. Respecto a los menores, comprenden además cubrir los gastos necesarios para su educación primaria y proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales, según se desprende del artículo 239 del Código Civil para el Estado de Veracruz. Según el artículo 234 del Código Civil de Veracruz, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta de estos, la imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado, es decir, en los abuelos tanto paternos como maternos.
El artículo 235 del Código Civil de Veracruz dispone: los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, la obligación recae en los demás descendientes más próximos en grado. ¿Qué quiere decir? Que cuando los hijos crecen y los padres desde luego entran en estado de vejez y ya no pueden ser productivos laboralmente o tengan escasos recursos, los hijos, de acuerdo a este ordenamiento legal, están obligados a darle pensión de alimentos a sus padres. Si no existieran los hijos, la obligación recaería en los parientes más próximos en grado, es decir, nietos, ¿va?, bisnietos, etcétera, los que tengan más cercanos a los padres o abuelos. De igual forma, el artículo 236 del Código Civil establece que a falta o por imposibilidad de ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos. Aquí también, entonces, si no hay padres o abuelos que cumplan, o padres e hijos que deban cumplir respectiva o recíprocamente, la obligación será entre los hermanos. Faltando los parientes que se han señalado en los artículos ya mencionados, tienen obligación de administrar alimentos los parientes colaterales hasta el 4º grado, es decir, los primos, ¿verdad?, los tíos. Estos son los parientes que en línea colateral les corresponde esta obligación. De igual forma, el artículo 237 del Código Civil señala que los hermanos y demás parientes colaterales, los tíos y los primos señalados en el artículo 236, tienen obligación de dar alimento a los menores mientras estos lleguen a la mayoría de edad, que es a los 18 años. También deben alimentar a sus parientes dentro del 4º grado mencionado, siempre y cuando fueran incapaces, es decir, que el menor tuviera un padre o una madre, pero estos resultaran incapaces, es decir, imposibilitados física o mentalmente, o tuvieran extremo grado de necesidad, los obligados colaterales están obligados también a suministrarles alimentos. Finalmente dispone el artículo 238 del citado Código Civil de Veracruz que en la adopción simple, el adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos tal como lo hacen los padres y los hijos, en virtud de ese reconocimiento que marca la filiación a través del parentesco de adopción. Bien, vamos a un corte enseguida para que ustedes escuchen nuestras promociones. www.neopoliticatv.org. Libertad, siempre en busca de objetividad.
de Objetivo. Bien, regresamos con nuestro tema de la pensión alimenticia. Nos habíamos quedado en el punto relativo a la adopción. Los derechos de la adopción simple entre adoptante y adoptado son similares a los que se establecen para alimentos entre los padres y los hijos, pero tratándose de adopción plena, se tendría que estar a lo dispuesto a los artículos 232 al 236 del Código Civil para Veracruz, ya que en este caso serán los parientes sustitutos los que cumplan con la obligación de dar alimentos, es decir, los abuelos, tanto en línea paterna como en línea materna, y los parientes colaterales. Habíamos mencionado que estos serían los tíos y los primos de los menores. Las consecuencias de los alimentos en las relaciones de pareja y los hijos se derivan de varias cuestiones o situaciones jurídicas que recaen en la pareja. Ustedes saben que una relación de matrimonio genera derechos. Desde luego que si existe la figura de divorcio, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial que une a la pareja ante la ley, puede condenarse o a uno o a ambos de los divorciados a perder la patria potestad o quedar ésta suspendida, sin que ello implique que se le dispensa de la obligación de dar alimentos a los hijos o a sus adoptados. De esta forma también se deriva que la filiación o reconocimiento de los hijos y no del matrimonio que ya no existe, ¿verdad? Podrá terminar la relación con su ex esposa o expareja, pero nunca terminará la relación con sus hijos. La obligación alimentaria termina con la mayoría de edad del hijo o la hija, a menos de que se encuentre en estado de necesidad, ya sea por incapacidad físico-mental o por encontrarse estudiando, ello hasta la edad de 25 años de edad. Desde luego que el hijo o la hija correspondientes tendrían que demostrar que así es la legalidad de sus estudios, con las constancias de calificaciones o que la propia institución educativa le otorgue como reconocimiento. La filiación también se da para los hijos legítimos. Tiene derecho a ser alimentados por sus padres, los cuales como cónyuge determinarán sobre quién recae esta carga económica de acuerdo al artículo 274 del Código Civil, pudiendo los hijos pedir el aseguramiento de este derecho en virtud del derecho preferente que le conceden los artículos 246, 248 y 266 del citado Código Civil. Los hijos que nacen fuera del matrimonio, los efectos desde luego son los mismos, con la excepción del derecho de vivir en el hogar de sus padres, pues ni aún en el caso de concubinas existe ese derecho, pues las concubinas tienen obligación de vivir juntos, por tanto que termina la vida en común cuando cualquiera de ellos decida, es decir, no existe un documento legal que les obligue a permanecer juntos como lo es en el matrimonio. El matrimonio es una fuente de derechos para la familia, un reconocimiento hacia los hijos. La adopción. Este sistema mira más a los intereses del adoptado, el cual queda protegido en caso de que termine la adopción. Puede ser alimentado por sus consanguíneos, es decir, sus padres, y llegar a heredarlos, sus padres y sus abuelos. A la vez, tener obligaciones respecto de ellos, como decíamos que los alimentos son una obligación alternativa y recíproca, el que los da tiene derecho a recibirlos. Cuando ese menor adoptivo alcance la mayoría de edad y tenga capacidad económica de trabajar o medios de subsistencia propios, tendrá obligación de sostener
tratándose del derecho de alimentos a sus padres o a sus abuelos. Igualmente, desde luego que sus padres y abuelos le heredarán como un hijo legítimo. Pues estas situaciones indirectamente cargarán sobre el adoptante, es decir, recae sobre esa obligación hasta en tanto el menor alcance la mayoría de edad o bien se encuentra estudiando hasta los 25 años, ¿verdad? El adoptado conoce o puede saber quiénes son sus padres naturales o biológicos. Esto lo dispone el artículo 339, apartado B de la fracción segunda del citado Código Civil para Veracruz. Quiere decir que muchos menores adoptados se les oculta quiénes son sus verdaderos padres, lo cual en el futuro puede desencadenar traumas o daños psicológicos, ¿verdad?, para que desarrollen como una persona física armónica natural. Entonces es necesario que el niño o la niña conozcan su situación de origen y que también reconozcan la nueva familia que ahora están formando. El concubinato, es decir, la unión de parejas por un tracto sucesivo de relación, también tiene derecho a la sucesión legítima según el artículo 1568 del Código Civil de Veracruz. Tiene derecho a una pensión alimenticia post-mortem a favor del sobreviviente necesitado, es decir, de la concubina o concubino. Pero también es una presunción de filiación. Deriva igual una pensión alimenticia entre vivos mientras subsista el concubinato, según el artículo 233, quiere decir que el Código Civil de Veracruz protege al concubino supérstite, es decir, el que sobrevive, y a los hijos para reconocimiento de un derecho alimentario, mientras subsista la relación de concubinato. Pero desde luego, como los hijos son reconocidos legalmente ante la oficialía del registro civil, los hijos amplían ese derecho hasta en tanto adquieran la mayoría de edad o, como mencionamos, se encuentran estudiando hasta 25 años de edad. Los alimentos no son eternos. Los alimentos, así como nacen, tienen una fecha de terminación. Ese derecho prescribe o caduca por el transcurso del tiempo. La obligación de los alimentos termina al acabar la necesidad del acreedor, es decir, del obligado, o la posibilidad del deudor que deba recibirlos, o por conducta indebida del acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor, y supongamos por ejemplo que un padre le da a su deudor que es su hijo, pero si su hijo, que es el acreedor, resintiera daños por conducta indebida de su padre, tendría que terminar, ¿no? Entonces, de esa manera, el acreedor, que es el padre obligado, o abuelos o parientes colaterales, señala una pena, da el mismo código, porque el deudor, ¿verdad?, estaría comprometido con el hijo para posibilitarlo. Es decir, el acreedor toma el papel de hijo beneficiario y entonces si comete una conducta indebida en contra de sus padres o abuelos, podría perder ese derecho, aun cuanto no haya cumplido su mayoría de edad. Es decir, que incurriera el acreedor, el hijo, en un delito de lesiones, por ejemplo, hacia sus padres legítimos o adoptivos o abuelos en su caso. También acaba la relación de derecho de alimentos cuando los hijos hayan cumplido la mayoría de edad, aunque esto puede variar de las dos situaciones siguientes. La primera, que el acreedor alimentario pudiera quedar incapacitado física o mentalmente en caso de esta obligación termina con su muerte.
es decir, el hijo sufriera algún accidente que le ocasionara lesiones permanentes, ¿verdad? Que quedara en estado parapléjico y con invalidez total. Por tanto, esa obligación terminaría hasta que el acreedor, es decir, el hijo, muriera. En segundo término, el acreedor alimentario, el hijo, o el padre en su caso, el hijo acá, terminaría cuando cumpla su mayoría de edad, es decir, a los 18 años, o continúa sus estudios hasta los 25 años de edad. El artículo 251 del Código Civil de Veracruz describe que cesa la obligación de dar alimentos, primero, cuando el que la tiene, es decir, el deudor alimentario, carece de medios para cumplirla. Es decir, que el padre, los abuelos, los padres o abuelos o tíos o hermanos, no tuvieran medios económicos suficientes para suministrar esos alimentos, es decir, que estuvieran desempleados, ¿verdad? O hubieran caído en desgracia. El alimentario, deja de necesitar los alimentos. Pudiera ser que el hijo, en este caso, ya sea legítimo o adoptivo, recibiera alguna herencia o recibiera un premio de algún sorteo, como de la lotería, etcétera, y entonces ya no necesitara económicamente de recibir alimentos. También, en caso de injuria, falta o daño grave que infiera el alimentista contra el que debe prestarlo, ¿verdad? En este caso ya habíamos mencionado la conducta indebida del acreedor alimentario hacia el deudor, ¿verdad? En este caso el hijo, que agrediera a los padres o abuelos o quienes están obligados a darle los alimentos. Entonces también en este caso esas injurias, faltas o daños graves le quitarían el derecho a los alimentos. La necesidad de alimentos que dependiera de una conducta viciosa o falta de aplicación al trabajo del alimentario mientras subsistan estas causas, es decir, que el menor, el acreedor en este caso, cometiera delitos, fuera un delincuente, o bien fuera un drogadicto, ¿verdad? Y su conducta viciosa, drogadicto o alcohólico, ¿verdad? En fin, o una persona que pudiendo, aun cuando ya cumplió la mayoría de edad, pero se encontrara estudiando, pues no trabajara, ¿verdad? Así que no hiciera por subsistir a sí mismo, no aplicara los estudios que sus padres le hubieran ya proporcionados. Si el alimentario es sin consentimiento del que debiera dar los alimentos, o sea, el deudor, abandona la casa sin causa justificada, es decir, se va del hogar. En este caso también cesa el derecho, es decir, termina. ¿Por qué? Porque ya se fue del hogar, ya no está bajo la tutela o patria potestad de los padres legítimos o adoptivos. Con esta situación entonces vemos que el derecho de alimentos es una cuestión fundamental y constitucional que tiene todo ser humano en virtud de las garantías que la misma Constitución establece. Vamos a un corte. www.neopoliticatv.org. Libertad, siempre en busca de objetividad.
www.neopoliticatv.org. Libertad, siempre en busca de objetividad. Bien, hemos regresado para continuar con nuestro tema sobre la pensión alimenticia. Aunque este es un derecho eminentemente civil, derivado de la propia Constitución, el incumplimiento a los alimentos ha generado que las personas acreedoras o con derecho de recibir los alimentos tramiten a través de la vía penal el incumplimiento de la obligación de dar alimentos y abandono de familiares, ya que con este título el Código Penal para el Estado de Veracruz lo ha determinado, ¿verdad?, como una conducta obligatoria. El artículo 236 establece que a quien sin motivo justificado deje de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos se le impondrá de 1 a 6 años de prisión y multa de 200 días hasta 200 días de salario. Aquí en este caso la obligación es que dejó de cumplirla sin causa justificada, ¿verdad? Entonces, por esa conducta antijurídica y que es punible hasta la ley penal, el obligado a dar alimentos debe de cumplirla. Por tal razón se le priva de su libertad, ¿verdad? Este acto inicia con la investigación ministerial o averiguación previa ante la agencia del Ministerio Público y a su vez derivado de que aún ante esta instancia ministerial no acude el obligado de dar alimentos a responder de dicha acusación, tendría que turnarse el expediente, es decir, realizar la consignación al juzgado penal competente. La sanción también será de 3 meses a 4 años de prisión y multa de 100 hasta 150 días de salario a quien abandone a persona distinta de los hijos o la que se tenga obligación legal de proporcionar alimentos, dejándola sin recursos para atender las necesidades de subsistencia. Aquí en este caso la sanción se reduce, ya no son hasta 6 años, sino son a 4 años. En esta situación, ¿por qué se fue la obligación? Porque la persona obligada abandonó a la persona distinta de hijos, que en este caso puede ser la esposa o concubina o los padres, ¿verdad?, o cualquier otro pariente en línea o grado adoptivo, Si el juez estima conveniente, impondrá la suspensión o privación de los derechos de familia. Esos derechos de familia son los que conocemos como patria potestad y tutela, es decir, el derecho que tienen de los padres a los hijos o los que nacen por el derecho de la adopción. El artículo 237 del Código Penal para Veracruz establece que las sanciones anteriores se aumentarán en 3 años de prisión y multa hasta 100 días de salario cuando el deudor alimentario se coloque dolosamente en estado de insolvencia con el objeto de eludir sus obligaciones para con sus acreedores alimentarios conforme a la ley correspondiente, es decir, que el deudor alimentista fingiera estar sin empleo o que ha caído en pobreza, que decir que no es solvente, ¿verdad? Entonces, esta situación, si se comprueba, la pena que se establece es que se aumentaría hasta 3 años. En el primer caso, señala el artículo 236 que será como pena máxima 6 años. En este caso, que si son aumenta de 3, sería hasta 9 años de prisión. En el caso del abandono de familiares distintos a los menores o hijos, será
de 4 años, la máxima, y con el aumento de esta de falsedad de una declaración de estado económico, tendría hasta 7 años como máximo de prisión la persona, el deudor alimentista. El artículo 238 establece que estos delitos se perseguirán por querella del ofendido o su representante legal, y a falta de este por el Ministerio Público, a reserva que el juez correspondiente designe un tutor especial para efecto de este precepto. Aquí en este caso se desprende que si la persona con derecho a recibir los alimentos pretendiera que se le reconozca este derecho, deberá hacerlo a través de la querella, ¿verdad? En este caso, como parte ofendida o bien su representante. Puede ser como parte ofendida cuando el menor sea mayor de edad, que haya cumplido ya los 18 años, podría querellarse en contra de sus padres para pedir alimentos y proseguir sus estudios. O bien cuando los abuelos o demás parientes con el derecho de recibir esa pensión de alimentos pueden hacerlo por tener la mayoría de edad. En el caso de que los acreedores alimentarios sean menores de edad o siendo mayores se encuentran imposibilitados o incapacitados física y mentalmente, lo hará su representante legal, es decir, puede ser un abogado o persona de su confianza. Y a falta de estos, el Ministerio Público toma este papel para representar a la persona acreedora de alimentos. También, en este caso, si no se precisaran estas figuras, sería que el juez podría designar un tutor para que cumpla con este precepto. El artículo 239 establece que el perdón concedido por el agraviado o su representante legítimo puede producir la libertad del imputado. Este deberá pagar todas las cantidades que hubiera dejado de ministrar por concepto de alimentos, garantizar que en lo sucesivo pagará la cantidad que debe corresponderle. El perdón es el derecho que ostenta el agraviado, ofendido, o el representante legal, que decir por el alimentario, es decir, el acreedor alimentario, para que la persona obligada, que en este caso es el deudor, ya sea padre o hijo que estuviera obligado a dar alimentos, reciba la libertad, goce del beneficio de libertad. Pero antes de salir habría que comprometerse mediante un convenio y que garantizará que en lo sucesivo pagará todas las cantidades correspondientes y aún las que hubiera dejado de ministrar hasta el momento en que fue requerido. No se pueden cobrar pensiones de años anteriores, ya que de acuerdo a la ley estas han prescrito, ya su derecho ha caducado. Finalmente, el artículo 240 del Código Penal no procederá al perdón a quien, habiéndolo obtenido, sea procesado nuevamente por el mismo delito, es decir, que en el año de 2008 el deudor alimentario fuera demandado penalmente para cumplir la obligación de dar alimentos o por el abandono de familiares, y ahora en el 2012 nuevamente incurriera en dicha conducta, ya no podría recuperar su libertad porque ya se le otorgó en la fecha anterior de 2008 un perdón por los agraviados, ofendidos o sus representantes legítimos. Entonces, en este caso, tendría que cumplir la pena de prisión que el juez le señalara, la que mencionamos al principio, de máximo 6 años por incumplimiento
y por abandono de 4 años, y aumentada la conducta hasta 3 años más cuando se declarara insolvente o económicamente inactivo, porque fingiendo esa situación quisiera eludir con el compromiso de dar alimentos. Vean ustedes entonces que aquí estas dos acciones son potestad de los acreedores alimentarios. Pueden escoger la vía civil o la vía penal. Con esto hemos terminado este tema sobre la pensión alimenticia y esperamos les haya sido de su completo agrado, y también si gustan realizar preguntas, está aquí a su disposición esta emisión, que en su momento se harían de las respuestas correspondientes. Les agradezco su atención y muy buenos días. www.neopoliticatv.org. Oficinas centrales, Quevedo 607 Centro, de Coatzacoalcos para el mundo. www.neopoliticatv.org. Libertad siempre en busca de la objetividad.